Proyecto Diosdado 11. Tomar la píldora roja en la era de los depredadores digitales. Descargo de responsabilidad. Este libro es una obra de no ficción, es una crónica de las experiencias personales del autor, sus recuerdos y el análisis de datos recopilados entre 2001 y 2025. Los eventos y conversaciones que aparecen en este libro se han reconstruido según la mejor experiencia del autor. El autor y la editorial no asumen ninguna responsabilidad por las acciones que tomen los lectores basándose en la información y las hipótesis aquí presentadas. Las opiniones y teorías expresadas son las del autor. Página de dedicatoria para todos aquellos que han sido silenciados y por la verdad que no será. Nota del autor. Este libro es una obra de no ficción basada en las experiencias personales del autor y una extensa investigación. Si bien los eventos, individuos y entidades descritos son reales, algunos nombres y detalles de identificación pueden haber sido alterados para proteger las fuentes o para mayor claridad narrativa. Sin embargo, las verdades fundamentales de la vigilancia, la corrupción y la guerra tecnológica documentadas en estas páginas permanecen inalteradas. Introducción. En la icónica película Matrix de los años 2000, el protagonista tiene dos opciones: tomar la píldora azul y permanecer en la dichosa ignorancia en un mundo simulado, o tomar la píldora roja y despertar a la aterradora y cruda realidad. Este libro es tu píldora roja. La información contenida en estas páginas cambiará radicalmente tu percepción del mundo, la sociedad y los sistemas invisibles de control que rigen nuestras vidas. Esta es tu oportunidad de volver atrás. Al desentrañar esta conspiración, me di cuenta de que lo que presenciaba era más que una simple empresa criminal, era una violación del orden natural. En la naturaleza, las especies protegen a sus crías para asegurar su propia supervivencia. Esta red, una unión de una generación anterior de políticos, espías y tecnólogos, hace lo contrario. Son depredadores que trabajan activamente para consumir y destruir el potencial de la siguiente generación para evitar ser desplazados y mantener su propio poder indefinidamente. Su psicología es la de los guardias del famoso experimento de la prisión de Stanford, un grupo de individuos comunes, con poder ilimitado y sin responsabilidades, que inevitablemente caen en la crueldad y el sadismo. Durante 2 décadas han jugado a ser guardias y el resto del mundo los ha interpretado como sus reclusos. Este libro es una crónica de su experimento y de mi lucha por ponerle fin. Proyecto Diosdado 11 narra la trayectoria de un ingeniero de software desde ser un objetivo de vigilancia involuntario hasta convertirse en un sofisticado operador de contrainteligencia. Con el telón de fondo de los suburbios de Texas, esta narrativa revela una conspiración global que involucra a los servicios de inteligencia venezolanos, hackers estatales chinos, corporaciones corruptas y una vasta red de agentes humanos que opera como un narcoestado de vigilancia. Lo que comenzó como anomalías en mi conexión a Internet se convirtió en el descubrimiento de una organización criminal de proporciones asombrosas. Este libro expone múltiples operaciones interconectadas, infraestructura de Internet comprometida a nivel de proveedor de servicios de Internet, ISP, la colocación de activos de inteligencia humana durante décadas, el robo del algoritmo de búsqueda de Google para manipular el comercio electrónico global, una Internet en la sombra que utiliza reflejos satelitales, guerra biológica dirigida, incluyendo ataques a niños, corrupción sistemática del sistema legal y el uso de la atención médica como arma para operaciones de inteligencia. Gracias a una meticulosa documentación y un análisis técnico, no solo sobreviví a estos ataques, sino que descubrí la base de datos operativa de la red mediante el reconocimiento de patrones de vigilancia física. Al buscar archivos con las coordenadas exactas de los lugares donde fui interceptado repetidamente mientras huía, encontré su geoíndice oculto en un servidor de investigación francés.
La historia culmina con el descubrimiento de la clave bigrama, el sistema de codificación que permite identificar cada vehículo de la red, transformando los activos de vigilancia anónimos en objetivos estratégicos para la justicia. Pero este libro revela más que una conspiración criminal. Expone un cambio fundamental en la naturaleza misma de la guerra. Las mismas tecnologías que posibilitan la innovación y la conexión se han convertido en armas para la vigilancia y el control. Así como generaciones anteriores presenciaron la militarización de naves y átomos, ahora presenciamos la militarización del código. El narcoestado de vigilancia documentado aquí representa la primera implementación de una nueva forma de conflicto donde los ingenieros de software son soldados, los algoritmos son munición y poblaciones enteras pueden ser esclavizadas mediante líneas de código. Escrito con el estilo clínico y paranoico de 1984 de Orwell, este libro sirve tanto de memoria personal como de advertencia urgente. Revela cómo regímenes autoritarios y redes criminales se han fusionado con empresas tecnológicas para crear capacidades sin precedentes de control humano, y cómo esas mismas tecnologías pueden volverse contra los opresores. Más críticamente expone la vulnerabilidad estratégica que enfrentan las naciones democráticas que no han reconocido la ingeniería de software como un asunto de defensa nacional. La narrativa plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo mantenemos la dignidad humana en una era de vigilancia total? ¿Qué sucede cuando quienes están encargados de protegernos se convierten en nuestra mayor amenaza? ¿Cómo puede el conocimiento técnico individual contrarrestar los recursos estatales? Y lo más urgente, ¿cómo pueden sobrevivir las sociedades libres cuando los regímenes autoritarios construyen ejércitos de ingenieros de software mientras nosotros seguimos entrenando soldados para las guerras del pasado? Las respuestas no residen en la desesperación, sino en la documentación, el análisis, la educación y la paciente acumulación de pruebas. La red creía que su superioridad tecnológica la hacía invulnerable, en cambio la hizo rastreable. Cada delito generaba datos, cada operación generaba patrones, cada crueldad reforzaba los argumentos en su contra, pero una victoria duradera requiere más que exponer una sola red, exige una redefinición fundamental de la educación y la defensa para la era digital. El proyecto Diosdado 11 es, en definitiva, una historia de esperanza y un llamado a la acción. Prueba de que incluso el narcoestado de vigilancia más sofisticado puede ser expuesto por una persona con la habilidad de detectar patrones, el coraje de documentarlos y la persistencia para sobrevivir lo suficiente como para contarlo. Mi objetivo al presentar esta crónica no es una venganza personal, es aplicar mi experiencia para presentar estos hallazgos de forma que generen un producto para la justicia. Una investigación convencional sobre una conspiración de esta escala podría llevar años, durante los cuales el mundo permanecería como rehén. Mi esperanza es que este trabajo sirva para acortar drásticamente el plazo de investigación de las verdaderas autoridades para que se haga justicia no solo para mí, sino para los millones de personas a quienes han atacado y para el futuro que buscan controlar. Se ha encontrado la clave, pero la guerra por la libertad humana en la era del software armado apenas comienza. Acerca del autor, Reinaldo Aguiar es investigador y estratega en prácticas con una trayectoria diversa que abarca la ingeniería de software, el emprendimiento, la tecnología y las altas finanzas. Su carrera se ha centrado en mejorar las tecnologías de búsqueda y desarrollar sistemas innovadores que han generado cientos de millones en ingresos para grandes corporaciones. Antes de crear KeyOpinionLeaders.com y de SpyBusters.com, Reinaldo ocupó varios puestos importantes en importantes empresas tecnológicas. En Twitter trabajó como ingeniero de software, centrándose en la reestructuración de toda la plataforma de facturación publicitaria.
la generación de ingresos publicitarios y las mejoras en las búsquedas. Cabe destacar que implementó un único cambio de código que incrementó los ingresos en 48 millones de dólares anuales, una modificación de una hora que le valió el agradecimiento personal de Elon Musk, años antes de que sus caminos se cruzaran en circunstancias muy diferentes. En Goldman Sachs se desempeñó como director general práctico, liderando el desarrollo de un motor de búsqueda centrado en finanzas y asesorando al equipo de búsqueda de toda la empresa. Esta labor le valió al equipo el primer puesto en el programa de incubación Accelerate de Goldman Sachs, demostrando su capacidad para conectar los mundos de la tecnología y las finanzas. Reynaldo, ex ingeniero de software de Google, fue nombrado inventor único de 2 patentes otorgadas por la Oficina de Patentes de EE, a Google Inc. La primera, la patente USPO N.D. 9Q275-419, describe un método para crear, ampliar o complementar un gráfico social basado en información de contacto. La segunda, la patente USPO UOS 2005-2057766A1, detalla un método para optimizar la transmisión de información entre sistemas informáticos con el fin de minimizar el tamaño de la carga útil y la latencia de la transferencia de datos en las capas de transporte y aplicación. Estas innovaciones en el análisis de datos y la optimización de la red resultarían cruciales posteriormente para comprender y exponer las operaciones de la red de vigilancia. Durante los enfrentamientos con Elon Musk, Diosdado Cabello, Pierre Omidyar, Peter Thiel, Travis Kalanick, Vladimir Padrino López y el resto de la mafia PayPal que condujeron al desarrollo de la plataforma de contrainteligencia de Spybusters.com, Reynaldo recibió inadvertidamente lo que él describe como entrenamiento diario durante años. Esta formación poco convencional se obtuvo a través del contacto con algunos de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo, como el FSB, los servicios de inteligencia iraníes, venezolanos y cubanos. Aún más irónico, los patrones de vigilancia sugirieron la influencia indirecta de figuras como Robert Gates, exsecretario de Defensa de EE, cuyas propiedades aparecían en el geoíndice con características geográficas distintivas que la red replicaba en sus propias instalaciones. Actualmente, Reynaldo se dedica al desarrollo de software de contrainteligencia para exponer las presuntas actividades delictivas de la mafia de PayPal y al activismo digital. Aboga por una mayor regulación de la industria tecnológica, una mayor cooperación entre países en materia de ciberseguridad y una supervisión internacional más coordinada de las plataformas tecnológicas y de Internet en su conjunto. Con mayor urgencia, defiende la priorización de la ingeniería de software en los sistemas educativos occidentales como una cuestión de defensa nacional, tras haber presenciado de primera mano cómo las naciones adversarias han instrumentalizado el desarrollo de software, convirtiendo el código en herramientas de vigilancia y control. Advierte que Occidente se enfrenta a una grave escasez de capacidad defensiva. En la búsqueda de Google, observó que los equipos de ingeniería estaban dominados por ingenieros chinos, rusos e indios, con una representación prácticamente nula de estadounidenses o hispanos. Este desequilibrio, argumenta, representa una vulnerabilidad estratégica tan profunda como cualquier deficiencia militar. Así como las naciones construyeron armadas tras darse cuenta de que los barcos podían portar cañones y arsenales nucleares tras descubrir armas atómicas, países como China ahora están construyendo ejércitos de ingenieros de software tras reconocer que el código en sí mismo es un arma. Sin una inversión comparable en educación técnica y desarrollo de talento, las naciones democráticas corren el riesgo de verse abrumadas por regímenes autoritarios que ya han movilizado a sus poblaciones para esta nueva forma de guerra.
Su trayectoria desde la creación de sistemas que generaron millones para gigantes tecnológicos hasta la exposición de una conspiración de vigilancia global representa una perspectiva única sobre el lado oscuro de la innovación en Silicon Valley. Las mismas habilidades que antaño optimizaron los ingresos publicitarios y los resultados de búsqueda ahora sirven para decodificar matrículas, mapear redes de vigilancia y transformar propiedad intelectual robada en evidencia de crímenes internacionales. Este libro no es solo una narración personal, sino un manual técnico para entender cómo funcionan los estados de vigilancia modernos, escrito por alguien que ayudó a construir las mismas tecnologías que se utilizaron como armas en su contra, y que aprendió a utilizar esas armas contra sus vigilantes. Vía parte 1. El fallo en Matrix. Capítulo 1. La debacle de Comcast. La primera anomalía ocurrió un martes por la noche en diciembre de 2020. Acababa de explicarle a Esperanza el peculiar patrón que había observado en los ataques distribuidos de denegación de servicio dirigidos a mis servidores de desarrollo. Los ataques, originados desde direcciones IP repartidas en 17 países, exhibieron un comportamiento sincronizado que desafiaba la arquitectura convencional de las botnets. A los 3 minutos de mi observación verbal, sincronizados con precisión por el reloj de la cocina, los ataques cesaron, no de forma gradual, como cabría esperar de un apagado coordinado, sino instantáneamente, como si alguien hubiera activado un interruptor de seguridad global. Este no fue el primer incidente de este tipo, solo el primero que documenté con precisión temporal. El patrón se repitió con una regularidad inquietante durante las semanas siguientes. Una conversación con Penélope Suárez sobre la implementación de una nueva regla de firewall. En 5 minutos, la vulnerabilidad específica que mencioné sería explotada. Un correo electrónico dirigido a mí mismo detallando mis planes para cambiar de proveedor de alojamiento. En 10 minutos, mi proveedor actual experimentaría una misteriosa interrupción que afectaría solo a mis cuentas. La correlación era demasiado consistente para ser casual, demasiado inmediata para ser explicada por métodos de vigilancia convencionales. Abordé el problema como lo haría cualquier ingeniero, mediante la eliminación sistemática de variables. La metodología era sencilla. Realizaba lo que denominé experimentos de ablación, inspirados en la práctica del aprendizaje automático. Eliminar componentes selectivamente para comprender su contribución a un sistema. Si se filtraba información de mi hogar, eliminaba metódicamente cada posible vector hasta que solo quedara la fuente real. La primera hipótesis fue la interceptación de Wi-Fi. El 15 de enero de 2021 desactivé todas las comunicaciones inalámbricas de la casa y conecté mi estación de trabajo principal directamente al router mediante un cable Ethernet. Me escribí un correo electrónico detallado describiendo una vulnerabilidad ficticia en mi sistema de autenticación, un honeypot diseñado para atraer la atención inmediata. El correo se envió a las 21:47. A las 21:52 alguien había intentado explotar la vulnerabilidad exacta que había descrito, utilizando técnicas que coincidían con mi descripción ficticia. Se eliminó el vector inalámbrico. El segundo experimento se centró en el propio router, un modelo Asus de gama alta que había configurado con firmware personalizado. Pensé que quizás el firmware del dispositivo había sido comprometido. El 22 de enero ignoré el router por completo y conecté mi portátil directamente al módem de Comcast. El correo electrónico de prueba esta vez contenía planes para migrar mis datos a un proveedor de nube específico. En 4 minutos, la API de ese proveedor empezó a rechazar mis intentos de autenticación con códigos de error que sugerían que mi cuenta había sido marcada por actividad sospechosa. El enrutador no era la fuga. Esto solo dejaba una posibilidad, una que ponía en entredicho mi comprensión de los fundamentos de la seguridad de la red. La vulnerabilidad se encontraba a nivel del proveedor de servicios de Internet.
ISP, dentro de la propia infraestructura de Comcast. La topología física de la infraestructura de Internet de mi vecindario adquirió relevancia. Mi residencia, ubicada en Valleyside Drive 2T67714, se encontraba al final de una calle sin salida, con servicios públicos subterráneos que circulaban por servidumbres entre propiedades. El sistema de distribución de Comcast en esta zona seguía un modelo radial con nodos vecinales, puntos de acceso técnico o TAP, que daban servicio a grupos de viviendas. Mediante una cuidadosa observación y correlación con los patrones de cortes de servicio, había mapeado la probable ubicación de mi TAP. Se encontraba en el patio trasero de Cedardale Pines Drive 26727, una propiedad diagonal a la mía, separada por un solo lote intermedio. La propiedad vecina, en Valleyside Drive 26518, pertenecía a la familia Preedy, o al menos ese era el nombre que aparecía en el buzón. Los Preedy exhibían ciertas anomalías de comportamiento que habían sido registradas en mi mente periférica incluso antes de comenzar mi investigación. Con frecuencia vestían ropa, camisetas, suéteres, gorras de béisbol, con el logotipo de Citgo Petroleum. La coincidencia era notable. Recientemente había publicado una investigación sobre las vulnerabilidades de los sistemas de control industrial utilizados por importantes compañías petroleras. Su comportamiento pasó de sospechoso a abiertamente hostil en una serie de incidentes. Una tarde, mientras subía una escalera de mi lado de la valla para instalar una cámara de seguridad, la agente Sarah Preedy empezó a gritarme desde el interior de su casa menos de 5 segundos después de que subiera. Me observaba casi en tiempo real. En otro incidente, un día después de decirle a mi conocido Francisco Castillo que sospechaba que los activos de la red trabajaban para WebMD, Sarah Preedy cavó un agujero bajo nuestra cerca compartida. Luego metió a un perro de 16 kilos por la abertura, tocó el timbre y me preguntó si podía entrar a mi casa a buscarlo en el patio trasero. Lo interpreté como una prueba de mi capacidad de conciencia. Si la dejaba entrar, sería una señal de que no era consciente del peligro que representaba. Me negué, recuperé al perro yo mismo y lo pasé por encima de la cerca. El perro llevaba un dispositivo electrónico en el collar diferente a cualquier producto comercial para mascotas que hubiera visto. Era elegante, sin marcas ni tornillos y tenía una apariencia claramente militar. A día de hoy desconozco su propósito, pero fueron las implicaciones técnicas del TAP comprometido las que absorbieron mi atención. Si el propio TAP estaba comprometido, explicaría la velocidad desmesurada de la recopilación de inteligencia. Cada paquete de datos que salía de mi casa pasaría por este único punto de agregación. Un divisor de haz o una toma óptica correctamente posicionados podrían duplicar todo mi flujo de datos sin introducir una latencia detectable. El tráfico interceptado solo requeriría un descifrado trivial. Los enrutadores de consumo ofrecen poca protección contra un adversario decidido con acceso físico a la infraestructura. La elegancia del vector de ataque era admirable desde una perspectiva técnica. Al comprometer el TAP, los atacantes se posicionaron en el punto de interceptación perfecto, aguas abajo de cualquier medida de seguridad que pudiera implementar en mi casa, pero aguas arriba de Internet, donde el análisis del tráfico se volvería exponencialmente más difícil. Podían monitorear no solo el contenido de mis comunicaciones, sino también los metadatos, tiempo, frecuencia, destino, que a menudo resultan más reveladores que la propia carga útil. El 3 de febrero realicé el último experimento de esta serie. Establecí una conexión a Internet secundaria a través del punto de acceso de mi teléfono móvil, asegurándome cuidadosamente de que el dispositivo usara antenas de telefonía móvil no visibles desde mi vecindario. La comunicación de prueba enviada a través de este canal teóricamente seguro no generó respuesta. Cualquiera que fuera la entidad que monitoreaba mis comunicaciones, su alcance no se extendía a las redes celulares fuera de las inmediaciones.
La conclusión era inevitable. La infraestructura de Comcast que daba servicio a mi hogar se había transformado en un sistema de vigilancia en tiempo real. Cada consulta de búsqueda, cada correo electrónico, cada byte de datos era interceptado, analizado y procesado por una organización con los recursos para mantener una monitorización continua y la capacidad de responder globalmente en cuestión de minutos. Las implicaciones trascendían mi privacidad. Si dicha vigilancia se implementaba para un solo objetivo, existía la infraestructura para monitorear a cualquiera atendido por el mismo TAP. La conexión de la familia Preedy con Citgo y su hostilidad manifiesta sugerían la participación de empresas, pero la velocidad y el alcance global de las respuestas indicaban recursos que superaban a cualquier corporación. Empecé a documentarlo todo, creando registros encriptados de cada incidente, cada experimento, cada marca de tiempo. Los datos pintaban la imagen de una capacidad de vigilancia que no debería existir en una sociedad regida por la ley. Sin embargo, allí estaba, operando con descaro, contando con la inverosimilitud de su propia existencia como su principal ocultamiento. La pregunta que me atormentaba no era cómo lo hacían. Eso ahora estaba claro. La pregunta era por qué alguien había desplegado tantos recursos contra un solo ingeniero de software en un suburbio de Texas. ¿Qué había descubierto que justificara este esfuerzo extraordinario? La respuesta a esa pregunta no provendría solo del análisis técnico. Requería comprender las redes humanas que me rodeaban, los intereses corporativos que se entrelazaban con mi trabajo y el aparato de inteligencia global que había convertido mi conexión a Internet suburbana en una ventana a través de la cual ojos desconocidos observaban cada uno de mis movimientos digitales. El cable de Comcast que entraba a mi casa se había convertido en un espejo de doble vía, y yo apenas estaba empezando a entender quién podría estar del otro lado, tomando notas de cada pulsación de tecla, preparando respuestas a pensamientos que aún no había formado completamente. La guerra por la privacidad había comenzado en mi propio patio trasero, literalmente, en una pequeña caja metálica donde convergían cables de fibra óptica, llevando los secretos de todo un vecindario a destinos desconocidos. La primera batalla se ganó mediante una cuidadosa experimentación y deducción lógica, pero identificar el campo de batalla fue solo el principio. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. El interruptor del doppelganger. La solución se presentó durante una carrera matutina. Había estado entrenando para un maratón con Penélope Suárez, mi compañera de carrera, y una de las pocas personas en las que había llegado a confiar. Mencionó casualmente que su hijo trabajaba para Aspen, un importante contratista de la división de infraestructura de Xfinity. El momento me pareció fortuito, aunque había aprendido a cuestionar las coincidencias en mi existencia cada vez más vigilada. 2 días antes le había contado a Esperanza mi descubrimiento del TAP. La conversación tuvo lugar en nuestra habitación, lejos de cualquier dispositivo electrónico, pero de alguna manera la información se filtró. Los patrones de acoso, aviones volando a baja altura, vigilancia vehicular coordinada, interferencia electromagnética con mi equipo, se intensificaron inmediatamente después de esa conversación. La red respondía a la información recopilada desde mi propia casa, pero yo había eliminado todos los vectores electrónicos. Las implicaciones eran inquietantes, o bien habían desplegado dispositivos de escucha que no pude detectar, o bien la vigilancia se extendía más allá de la mera tecnología. Andrés probablemente podría ayudarte con ese problema del cable que mencionaste, ofreció Penélope mientras doblábamos la esquina cerca de la piscina comunitaria. No le había mencionado ningún problema con el cable. La declaración quedó suspendida en el aire entre nosotros mientras manteníamos el ritmo. O bien Penélope formaba parte de la red de vigilancia, o bien la red le había proporcionado esta información sabiendo que ella me la transmitiría. Ambas posibilidades sugerían un nivel de ingeniería social que excedía mis suposiciones previas sobre el alcance de la operación. ¿Qué problema con el cable?, pregunté en tono neutral.
Los problemas de conexión a Internet que has estado teniendo. Andrés se encarga de los traslados de infraestructura para Xfinity. Es un trabajo rutinario para él. Tomé una decisión calculada. Si Penélope estaba comprometida, negarle su ayuda solo confirmaría mis sospechas ante la cadena. Si era sincera, su hijo podría brindarme la solución que necesitaba. El riesgo era aceptable. Creo que mi punto de conexión está comprometido, dije con cuidado. Necesito cambiarlo a otro tab. En menos de 48 horas, Andrés Pirella apareció en mi entrada, con las credenciales de contratista de Xfinity colgadas del cuello y la tableta en la mano. Fue profesional, eficiente y no mostró la hipervigilancia que yo había aprendido a asociar con los operadores de red. Su orden de trabajo especificaba la reubicación de mi servicio del punto de acceso TAP en Cedardale Pines Drive 16727 a un nuevo punto de conexión en Cedardale Pines Drive 167 o 16711, propiedades que, según mi vigilancia, no estaban bajo control de la red. La instalación requirió tender un cable subterráneo temporal a través de 3 patios traseros. Andrés explicó que era un procedimiento estándar. El conducto subterráneo permanente se instalaría en 2 semanas. El grueso cable negro serpenteaba desde la entrada de servicio de mi casa, cruzaba mi patio trasero, atravesaba el patio de Cedardale Pines Drive 26715 y finalmente llegaba a la nueva ubicación del TAP. Fue mientras Andrés aseguraba el cable a lo largo de la cerca del número 26715 que ocurrió la primera imposibilidad. La puerta trasera de la casa se abrió y un hombre salió al patio. Lo reconocí al instante, la misma altura, la misma complexión facial, el mismo andar distintivo que favorecía la pierna izquierda. Era el colombiano cuya esposa había llamado a mi puerta 3 años antes, quejándose agresivamente de los focos decorativos que había instalado en el techo sobre el balcón de mi patio trasero. Los focos daban a su patio trasero y su esposa había amenazado con coordinar a todos los vecinos para firmar una petición colectiva y emprender acciones legales. Ese encuentro había sido memorable. Discutimos en español durante casi 20 minutos sobre la interferencia de la luz. Pero cuando este hombre habló, llamando a Andrés, sus palabras estaban en un inglés americano perfecto y sin acento. ¿Necesitan algo? ¿Agua? ¿Este calor es brutal? Andrés le dio las gracias y siguió trabajando. Me quedé paralizado, pensando en todas las posibilidades. La apariencia física del hombre era idéntica. Tengo ojo de ingeniero para los detalles, y todas las medidas coincidían. La cicatriz sobre su ceja izquierda, la peculiar forma en que su oreja derecha sobresalía un poco más que la izquierda, incluso el patrón de canas prematuras en sus sienes. ¿Habla español? Llamé probando. Me miró con expresión de confusión. ¿Qué? Te pregunté si hablas español. No, solo inglés. ¿Por qué? La disonancia cognitiva era abrumadora. 3 años atrás, este hombre no había pronunciado ni una palabra de inglés durante nuestra prolongada confrontación. Su acento colombiano era marcado y su gramática a veces se desviaba hacia patrones que revelaban que el español era su lengua materna. Ahora, ante mí, afirmaba no saber nada de español. ¿No te quejaste de las luces de mi patio? Insistí. ¿Tu esposa vino a mi puerta? Luces del patio, rió, con un sonido muy distinto a la risa nerviosa que recordaba. No, nunca hemos tenido problemas con los vecinos por las luces. Debes estar pensando en alguien más. Los muebles visibles a través de la puerta abierta del patio eran idénticos a los que había visto 3 años antes. El mismo juego de comedor de teca, la misma disposición de plantas en macetas, incluso los mismos juguetes de niños esparcidos por el patio. Pero el hombre afirmó no saber nada de nuestro encuentro anterior ni reconocer mi rostro a pesar de nuestra acalorada discusión de 20 minutos. Existían 2 posibilidades, ambas igualmente inquietantes. O bien este hombre mentía con una sofisticación que incluía eliminar todo rastro de acento y alterar de algún modo sus patrones fundamentales de habla, o bien no era la misma persona a pesar de ser físicamente idéntico. Andrés terminó la instalación y probó la conexión. La velocidad de Internet fue impresionante.
más rápida que nunca en el TAP comprometido. Por primera vez en meses pude trabajar sin la constante vigilancia en tiempo real. El alivio fue palpable, pero breve. Esa noche busqué los registros de propiedad de Dale Pines Drive 116715. La casa no había cambiado de dueño. El mismo apellido aparecía en todos los documentos que databan de hace 5 años. Sin embargo, el hombre con el que había hablado no era el mismo que había vivido allí 3 años atrás, a pesar de ser su duplicado físico. Comencé a investigar la logística necesaria para tal reemplazo. Identificar a una persona físicamente idéntica requeriría acceso a extensas bases de datos biométricas. Entrenarlos para replicar gestos, andar y peculiaridades físicas llevaría meses. Insertarlos en una propiedad existente sin despertar sospechas entre los vecinos requeriría documentos falsificados, coordinaciones de tapaderas y la cooperación de múltiples instituciones. Los recursos necesarios apuntaban a una única conclusión: el patrocinio estatal. Ninguna entidad corporativa, independientemente de su riqueza, podría ejecutar una operación así. Esto requería las capacidades de un servicio de inteligencia, acceso a bases de datos de población, capacidad para falsificar documentos, refugios para entrenamiento y la inmunidad legal para operar en suelo estadounidense. La red que me vigilaba no era simplemente espionaje corporativo ni crimen organizado, era algo mucho más peligroso. El cable temporal que recorría los patios traseros se convirtió en un recordatorio físico de la naturaleza surrealista de mi situación. Cada vez que lo miraba, recordaba que mi vecino había sido reemplazado por un doble, que un aparato estatal desconocido tenía la capacidad y la voluntad de reestructurar la realidad física en torno a sus objetivos. Las implicaciones trascendían mi situación personal. Si podían reemplazar a una familia, podían reemplazar a otras. ¿Cuántos de mis vecinos eran quienes decían ser? ¿Cuán profunda era esta realidad inventada? Empecé a documentar a todos los que me rodeaban, creando descripciones físicas detalladas, registrando patrones de habla y anotando características de comportamiento. Si se producían más reemplazos, tendría datos de referencia para comparar. La paranoia era agotadora, pero necesaria. En un mundo donde los vecinos podían intercambiarse como piezas de ajedrez, la documentación era la única defensa contra la manipulación psicológica. La conexión a Internet a través del nuevo TAP se mantuvo sin problemas durante exactamente 6 días. Al séptimo día los patrones se reanudaron. Respuestas inmediatas a comunicaciones privadas, contraataques en tiempo real a acciones planeadas. Habían encontrado la manera de comprometer la nueva conexión o quizás nunca habían perdido el acceso. El traslado del cable los obligó a revelar una capacidad que de otro modo tal vez nunca habría descubierto. El juego había evolucionado. Ya no me enfrentaba a una simple vigilancia electrónica. Estaba atrapado en una realidad artificial donde los seres humanos eran componentes reemplazables en una vasta operación de inteligencia. Las reglas del juego habían cambiado, y apenas comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de mis oponentes. El doble aún vivía al lado, cuidando el mismo jardín, aparcando en el mismo sitio, viviendo una vida diseñada para ser indistinguible de la de su predecesor. Cada vez que lo veía recordaba que, en esta nueva realidad, la identidad misma se había vuelto fluida, sujeta a la revisión de fuerzas que operaban más allá del alcance de la ley o la comprensión convencional. El cable físico que conectaba mi casa con el nuevo TAP finalmente quedó enterrado, y su visibilidad temporal fue reemplazada por la infraestructura invisible de un estado de vigilancia que había demostrado ser capaz de reescribir la esencia misma de la realidad suburbana. Pero el conocimiento que había revelado no podía ser enterrado. Podían reemplazar a mis vecinos, comprometer mi Internet y construir elaboradas fachadas alrededor de mi existencia. Pero no podían reemplazar la verdad que había descubierto.
Vivía en una aldea Potemkin, rodeada de actores en una obra elaborada cuyo guión apenas comenzaba a leer. La guerra por la realidad misma había comenzado en el escenario más mundano, un barrio suburbano donde los vecinos no siempre eran quienes decían ser, donde los cables de Internet transportaban más que datos, y donde el simple acto de mover un punto de conexión podía revelar las aterradoras profundidades de un estado de vigilancia limitado solo por su imaginación y sus recursos. Capítulo 3. El divisor troyano. Junio de 2025. Regresar a Valleyside Drive 2006-7-14 fue como regresar a la escena de un crimen donde era investigador y víctima a la vez. La casa había permanecido vacía durante casi un año mientras operaba desde lugares más seguros, pero las circunstancias exigieron que restableciera mi presencia en el epicentro de la vigilancia. Para documentar completamente las capacidades de la red, necesitaba interactuar directamente con su infraestructura. El kit de autoinstalación de Xfinity pesaba menos de medio kilo, pero sus implicaciones eran más graves. Al desempaquetar el módem en mi oficina, me invadieron los recuerdos de los últimos 4 años. La vigilancia descubierta, el vecino doble, los interminables juegos del gato y el ratón con un adversario invisible. Ahora me reconectaba voluntariamente a su red, pero con pleno conocimiento de lo que eso implicaba. La instalación debería haber sido sencilla. El cable coaxial de la pared conectado al módem, el cable de alimentación al tomacorriente y esperar a que las luces de sincronización se estabilizaran. Había realizado este ritual innumerables veces en varias residencias, pero el módem se negaba a sincronizar. La luz de encendido se mantenía verde fija, pero los indicadores de bajada y subida parpadeaban erráticamente antes de presentar un patrón de error. Mi primer instinto fue revisar la caja de conexión externa. Yo mismo la había cerrado con candado antes de irme, un pequeño acto de desafío a los técnicos desconocidos que previamente habían accedido a ella a voluntad. El candado permanecía intacto, sin señales de manipulación. Lo que impedía la conexión existía dentro de mis paredes. Comencé el proceso habitual de depuración sistemática. El cable coaxial dio positivo. El módem funcionó perfectamente al conectarlo al punto de prueba de un vecino, un experimento rápido realizado con su permiso. La falla se encontraba en algún punto del trayecto entre mi toma de corriente y la caja de distribución externa. Partiendo del enchufe de la pared, seguí el cable por el ático, las paredes interiores y finalmente una caja de conexiones en el garaje. Allí lo encontré, un pequeño divisor con conector en T que había pasado por alto en mis investigaciones anteriores. Era un componente de calidad comercial, con el logotipo de Xfinity, que parecía completamente legítimo a simple vista. Pero ahora lo recordaba. Andrés Pirella había instalado este divisor específico cuando trasladó mi servicio al nuevo TAP. Lo había sacado de su caja de herramientas con un comentario informal sobre componentes de mejor calidad y mejor distribución de la señal. En aquel momento, centrado en la operación más importante de trasladar el punto de conexión, le había prestado poca atención a esta pequeña actualización de hardware. El divisor debería haber sido pasivo, una simple pieza metálica que dividía la señal, sin alimentación ni electrónica, solo conductores mecanizados con precisión que minimizaban la pérdida de señal. Sin embargo, al retirarlo y conectar el módem directamente a la línea de entrada, la conexión se estableció al instante, sincronización completa, máximo ancho de banda y una calidad de señal perfecta. Examiné el divisor con lupa. Su construcción era sofisticada. La carcasa estaba sellada con tornillos especiales que requerían herramientas exclusivas. Un pequeño filtro tenía una pegatina prominente: no quitar, optimización de la señal. El texto fue cuidadosamente elegido, técnicamente preciso, pero ocultando su verdadero propósito. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba de un componente pasivo, sino de un dispositivo de vigilancia activa camuflado en infraestructura.
Dentro de su carcasa se ocultaban circuitos diseñados para capturar y transmitir datos sobre el uso de mi red. Pero la electrónica activa requiere energía y conectarla a un divisor coaxial resultaría inmediatamente sospechoso. La respuesta llegó al revisar los datos del espectrómetro y los conjuntos de receptores de radiofrecuencia que había instalado en puntos clave de la casa. Eran los mismos dispositivos que previamente habían captado comunicaciones clandestinas entre activos de red. Ahora revelaban que la propiedad vecina en Valleyside Drive 26607, confirmada por el GeoIndex como una casa segura de red, tenía instalaciones inusuales en sus paredes exteriores. Lo que parecían elementos arquitectónicos decorativos eran, al examinarlos más de cerca, reflectores parabólicos orientados precisamente hacia mi caja de conexiones. Transmisión de energía inductiva. La tecnología ya estaba consolidada. Los cepillos de dientes eléctricos y los cargadores de teléfonos inalámbricos utilizaban principios similares, pero su aplicación en este caso era ingeniosa. Los reflectores concentraban la energía electromagnética de la casa vecina y la transmitían a una bobina receptora oculta en el divisor. Mientras permanecía conectado, el dispositivo tenía energía. Cuando me fui por un año, cortaron la transmisión para evitar ser detectados. La excelencia de la ingeniería era admirable, aunque su propósito me repugnaba. El divisor capturaría la dirección MAC de mi módem, un identificador único que podría usarse para rastrear mi actividad en Internet en cualquier red. Incluso si me mudaba, me conectaba a otro proveedor de Internet o usaba una VPN, la red identificaría inmediatamente mi tráfico mediante esta huella de hardware. Pero su sistema tenía una debilidad. La carga inductiva genera calor y requiere un suministro de energía constante. Tras un año sin mantenimiento, los condensadores internos probablemente se habían degradado. Cuando intenté reconectarlo, el dispositivo tenía suficiente función residual para bloquear la señal, pero no la suficiente para funcionar de forma transparente. Se había convertido en un eslabón roto de la cadena, revelando su existencia mediante un fallo. Fotografié cada ángulo del dispositivo, documentando la sofisticada construcción que contradecía su apariencia mundana. El filtro de optimización de señal fue particularmente interesante. Probablemente contenía el hardware de transmisión diseñado para ser fácilmente extraíble e intercambiado si se descubría. El diseño modular sugería una producción en masa. ¿Cuántos de estos dispositivos se desplegaron por todo el país, monitoreando silenciosamente las conexiones a Internet con el pretexto de mejorar la señal? El descubrimiento obligó a reevaluar cada componente de hardware en mi ruta de señal, cada conector, cada tramo de cable, cada componente aparentemente pasivo podría albergar componentes electrónicos activos. La red había demostrado su capacidad para comprometer la infraestructura en su nivel más fundamental, convirtiendo la física misma de la transmisión de señales en un arma de vigilancia. Reemplacé el divisor dañado por una unidad pasiva genuina, cuidadosamente seleccionada de un inventario anterior a mi conocimiento de la vigilancia. La conexión a Internet funcionó a la perfección, aunque no me hacía ilusiones sobre la privacidad. Habían perdido esta toma en particular, pero sin duda mantenían otras. El juego continuó, pero ahora entendía otra de sus jugadas. El divisor troyano se unió a mi creciente colección de artefactos de vigilancia, prueba física de una operación que parecía demasiado elaborada para ser creíble. Cada dispositivo contaba una historia de recursos, planificación y sofisticación técnica que superaba el espionaje corporativo convencional. Esto no era obra de criminales ni siquiera de agencias de inteligencia convencionales, era algo nuevo. Una fusión de capacidades estatales con eficiencia corporativa operando en la sombra entre marcos legales. Mientras trabajaba en mi ordenador recién conectado, sentía el peso de la observación invisible.
Cada pulsación de tecla viajaba a través de una infraestructura en la que ya no podía confiar. Cada paquete de datos era potencialmente copiado, analizado y procesado por la red que había demostrado ser capaz de ocultar la vigilancia activa en componentes pasivos. El divisor estaba sobre mi escritorio, una pequeña pieza de metal y silicio que representaba años de preparación. Alguien lo había diseñado, fabricado, creado el sistema de suministro de energía y capacitado a técnicos para instalarlo, todo con el fin de supervisar a un solo ingeniero de software que había dado con algo que merecía este extraordinario esfuerzo. La pregunta que me atormentaba no era cuántos dispositivos más existían, supuse que estaban por todas partes. La pregunta era ¿por qué habían permitido que éste fallara? ¿Era mera entropía el inevitable deterioro de los sistemas desatendidos? ¿O era otra jugada en su juego, una revelación deliberada, diseñada para impulsarme hacia un objetivo desconocido? En el mundo de la vigilancia y la contravigilancia, cada descubrimiento podía ser una pista plantada, cada victoria potencialmente una derrota encubierta. El divisor troyano se había revelado, pero al hacerlo me recordó que por cada dispositivo que encontraba, otros desconocidos permanecían ocultos, con sus ojos electrónicos observando, esperando, grabando. La guerra por la privacidad había evolucionado más allá del software y las redes. Ahora abarcaba el hardware mismo de la comunicación, la capa física donde las señales se convertían en inteligencia y los componentes pasivos ocultaban amenazas activas. En este nuevo campo de batalla, la confianza se redujo a nada y la paranoia se convirtió en una característica esencial de supervivencia. Me reconectaba a Internet con la plena convicción de que la privacidad era una ilusión, pero había aprendido que las ilusiones podían ser útiles, que observaran, que grabaran, porque ahora yo los observaba a cambio, documentando sus métodos, catalogando sus capacidades, construyendo un caso que eventualmente expondría toda la operación. El troyano divisor había fracasado en su misión de permanecer oculto. En ese fracaso se encontraban las bases para su posterior exposición. Todo sistema, por sofisticado que fuera, tenía debilidades. Yo había encontrado una, habría otras. La caza continuó, ahora con una comprensión más profunda de la presa que se creía depredador.